Hola, hoy vamos a adentrarnos en la figura de Ireneo de León, un personaje clave, de los primeros siglos del cristianismo. Uf, clave desde luego. Estamos hablando del siglo II, una época fascinante, ¿verdad? Pero también muy turbulenta para la fe. A Ireneo, bueno, a menudo se le considera el primer gran teólogo sistemático. Sí, o uno de los primeros, por lo menos. Un puente entre Oriente y Occidente. Y hasta le llamaban pacificador. La pregunta es, ¿qué lo hizo tan importante, tan influyente? Buena pregunta. Pues vamos a explorar un poco su vida, el desafío tan grande al que se enfrentó y sus ideas principales. Nos basamos, claro, en textos académicos, fuentes históricas, que describen su obra, su pensamiento. Exacto. Nuestra idea es entender por qué Ireneo sigue siendo relevante hoy, sobre todo como testigo de ese evangelio apostólico, ¿no? Y como defensor de la fe bíblica frente a las ideas gnósticas, que, bueno, circulaban por todas partes en su tiempo. Justo eso, porque Ireneo no solo, digamos, respondió a herejías, lo más importante es que articuló una visión coherente, positiva, de la fe cristiana. Ah, interesante. Una fe muy arraigada en las Escrituras y en la enseñanza que venía de los apóstoles. Ya veremos cómo sentó unas bases teológicas que fueron, cruciales. Pues empecemos por el principio. ¿Quién era este Ireneo? ¿De dónde venía? A ver, las fuentes sugieren que nació probablemente en Esmirna, en Asia Menor. Esmirna. Sí, por allá por el 130 o 140 después de Cristo. Y hay un detalle fascinante, que además lo cuenta él mismo, ¿Ah, sí? ¿Cuál? que de joven escuchó predicar al anciano obispo Policarpo. Y Policarpo había sido discípulo directo del apóstol Juan. Casi nada. O sea, una conexión casi directa con la era apostólica. Exacto. Y esa conexión personal es vital para entender por qué insistía tanto en la tradición apostólica, la enseñanza recibida y transmitida fielmente. Policarpo, por cierto, murió mártir probablemente en los años 150, lo que nos ayuda a situar la juventud de Ireneo. Vale. Sabemos que más tarde pasó un tiempo en Roma, y luego viajó a Lyon, en la Galia, lo que hoy es Francia, claro. León. Hacia el año 177 después de Cristo, las fuentes ya lo mencionan como presbítero allí. Y justo ese año 177 fue protagonista de algo importante, ¿no? Lo enviaron a Roma. Sí, la comunidad de León lo envió como mensajero. Llevaba cartas al obispo Eleuterio. Cartas sobre la dura persecución que estaban sufriendo. Es la famosa Carta de los Mártires de Lyon y Vienne. Y también, curiosamente, llevaban una petición de tolerancia para los montanistas. Andal, los montanistas. Ese movimiento profético de Asia Menor que generaba bastante controversia. Él mismo. Lo cual ya nos da una pista de su carácter, conciliador. Ya. Pero al volver de Roma, la cosa en León estaba peor, ¿no? Muchísimo peor. La persecución había sido terrible. El obispo Potino, que era ya muy anciano, unos 90 años, había muerto mártir, junto con muchos otros. ¡Qué barbaridad! Y fue entonces, alrededor del 178, cuando Ireneo fue elegido para sucederle como obispo de Lyon. Y claro, como obispo, su influencia ya creció mucho. Sin duda, no solo guió a su comunidad local, que ya era bastante en esos tiempos difíciles, sino que también intervino en asuntos más generales de la Iglesia. ¿Cómo cuáles? Pues mira, hacia el 190 sabemos que le escribió al obispo Víctor de Roma. Ajá. El motivo era la famosa controversia cuartodecimana. Ah, lo de la fecha de la Pascua. Eso es. Las iglesias de Asia Menor la celebraban en una fecha distinta a Roma, siguiendo su propia tradición apostólica, y Víctor amenazaba con excomulgarlas. Vaya. Y Ireneo le escribió pidiéndole tolerancia, ¿sabes?, que mantuviera la comunión a pesar de las diferencias de costumbres. Su propio nombre, Ireneo, viene del griego eirene. Que significa paz. Exacto. Y parece que hizo honor a su nombre. El pacificador, como decíamos al principio. ¿Y qué sabemos del final de su vida? Pues ahí la información es más bien escasa. Sabemos que vivió al menos hasta finales del episcopado de Víctor, o sea, más allá del 198, por esa carta que mencionamos. Vale. Es alrededor del 202, bajo Septimio Severo. Pero no hay pruebas contemporáneas. No, no las hay. Su legado principal está en sus escritos, claro, y en su defensa de la fe. Y esa defensa le llevó de cabeza a enfrentarse con el gran desafío intelectual de su época. Una época en que el cristianismo todavía estaba, digamos, definiendo sus límites.
Y surgían interpretaciones muy, muy diversas. La que más combatió él fue el gnosticismo, que no era una cosa única, ¿verdad? Era más bien un... No, en absoluto. Gnosticismo es un término que usamos para englobar un conjunto muy variado de movimientos, de escuelas de pensamiento, a veces hasta con ideas contradictorias entre sí. Ya. Pero Ireneo, que parece que conoció de primera mano a algunos grupos gnósticos allí en Lyon, sobre todo seguidores de Valentín, Ajá. pues identificó una serie de rasgos comunes que él consideraba una desviación radical de la fe apostólica. ¿Y cuáles eran esos rasgos? ¿Esos puntos que tanto le preocupaban a Ireneo? Pues, a ver, podemos resumirlos en varios puntos clave, tal como él los describe para luego refutarlos, claro. Venga. Primero, solían postular un Dios supremo, totalmente trascendente, desconocido, inalcanzable. A veces lo llamaban abismo o silencio. Uf. De este Dios emanaba una jerarquía complejísima de seres divinos, los eones, que formaban el pleroma, la plenitud divina. Y uno de estos eones inferiores, a menudo por un error, por una caída, era el responsable de crear el mundo material. Espera. O sea, ¿el creador del mundo material era un eón inferior? Eso es. Este creador, al que a veces llamaban demiurgo, era visto como ignorante, inferior, incluso hostil al Dios supremo. Entiendo. O sea que para ellos el creador del Génesis no era el Dios bueno y último. Eso sí que es rompedor con la tradición bíblica. Totalmente. Ese dualismo era central. Segundo punto. Un marcado dualismo entre espíritu, que es bueno, y materia, que es mala. Claro. El mundo físico, el cuerpo humano incluido, era visto como una prisión, una cárcel para las chispas divinas que estaban atrapadas en algunos seres humanos, o el resultado de un error cósmico. Una visión muy negativa del mundo y del cuerpo. Tremendamente negativa. Tercero, la salvación. Para ellos no venía por la fe en Cristo ni por las obras. Venía a través de un conocimiento secreto y especial, la gnosis, La gnosis. revelado solo a una élite espiritual, los neumáticos, los espirituales. O sea, un conocimiento elitista, no para todo el mundo. Efectivamente. Cuarto punto. Estos elegidos creían tener dentro una semilla o chispa divina. Y mediante esa gnosis podían escapar del mundo material después de la muerte y regresar al pleroma espiritual. Escapar del mundo material. Y finalmente, para apoyar todas estas doctrinas, ¿qué hacían? Pues afirmaban tener revelaciones secretas, a menudo atribuidas falsamente a algún apóstol. Y lo que más indignaba a Ireneo, ¿El qué? manipulaban las escrituras que ya existían, sacaban versículos de contexto, los reinterpretaban alegóricamente, para que dijeran lo que ellos querían. Él usaba una imagen muy gráfica para describir eso, ¿no? Me suena algo de un mosaico. Sí, una analogía brillante. Comparaba a los gnósticos con alguien que desmonta un mosaico precioso que representa un rey. Y con las mismas piececitas, las teselas, que serían los textos bíblicos, Ajá. recompone la imagen vulgar de un zorro o un perro. Y encima pretende que esa era la imagen original y verdadera. Qué bueno. Para Ireneo, esto era una falsificación total, una distorsión completa del mensaje bíblico y apostólico. Y claro, frente a este desafío tan complejo y, para él, tan peligroso para la fe, Ireneo no se quedó quieto. Se puso a escribir. ¿Y de qué manera? Aunque seguramente escribió más cosas, nos han llegado dos obras que son por las que es fundamentalmente conocido. La más extensa, la más influyente, es su Contra las herejías. Que tenía un título completo bastante más explícita, ¿no? Sí, el título formal es Refutación y derrocamiento de la falsamente llamada gnosis. Casi nada. Directo al grano. Es una obra enorme, en 5 libros, escrita originalmente en griego, allá por el 180 después de Cristo. Y curiosamente, la mayor parte nos ha llegado a través de una traducción latina antigua, muy literal, aunque también hay fragmentos en armenio y siríaco. Y fue un trabajo exhaustivo. Muchísimo. Se dice que Ireneo llegó a identificar y refutar cerca de 200 variantes de creencias gnósticas. 200. ¡Madre mía! ¿Y qué impacto tuvo esa obra? Pues fue demoledor para el gnosticismo como corriente dentro del cristianismo. Marcó un antes y un después. Aunque luego otros autores cristianos escribieron contra los gnósticos, como Tertuliano, Hipólito, Orígenes, Sí.
Todos ellos dependieron muchísimo del trabajo pionero y sistemático de Ireneo. Él puso los cimientos de la refutación. ¿Y cómo organizó su argumento en esos 5 libros? ¿Cuál fue su estrategia, digamos? Pues siguió un plan bastante metódico. El libro 1 lo dedica a exponer en detalle las doctrinas de las distintas sectas gnósticas. Se centra mucho en los valentinianos, pero no se olvida de Marción y otros. O sea, primero describir al enemigo. Exacto. Se esfuerza en mostrar sus complejidades, sus diferencias internas y sobre todo sus contradicciones. Ahí se nota que los conocía bien. El libro 2 intenta una refutación más filosófica. Usa argumentos racionales, lógicos, para mostrar los absurdos y las inconsistencias internas de los propios sistemas gnósticos. O sea, primero expone y luego ataca con la lógica. Eso es. Pero a partir del libro 3, el enfoque cambia. Ya no es solo demoler el error. Ahora se trata de construir, de presentar en positivo la verdad de la fe cristiana, la enseñanza apostólica. Y aquí es donde Ireneo desarrolla sus argumentos más influyentes, los que más han durado. ¿Y qué destaca en esa parte constructiva? ¿Qué es lo fundamental? El libro 3 es clave. Ahí Ireneo afirma a la autoridad de la Iglesia Universal como la intérprete legítima de las Escrituras. ¿Y cómo lo justifica? Pues apelando a 2 criterios fundamentales. ¿Cuáles? La tradición apostólica, entendida como la enseñanza pública, coherente, transmitida abiertamente desde los apóstoles a través de las iglesias que ellos fundaron. Y segundo, la sucesión apostólica. La cadena de obispos. Exacto. La cadena visible, ininterrumpida de obispos en las sedes principales, menciona Roma, Esmirna, Éfeso, que garantizaba la transmisión fiel de esa tradición. Frente a los gnósticos que apelaban a revelaciones secretas y a cánones bíblicos, digamos, recortados. Como Marción. Como Marción, sí, que mutilaba el Nuevo Testamento. Pues frente a eso, Ireneo defiende con muchísima fuerza la autoridad de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, como pilares indispensables y universales de la fe. Establece así un criterio de autenticidad muy claro. La continuidad histórica y pública de la enseñanza. Precisamente. El libro 4 se centra en demostrar la unidad de Dios y la unidad de las Escrituras. Argumenta con pasión que el Dios creador del Antiguo Testamento es el mismo y único Dios Padre de Jesucristo, revelado en el Nuevo. Un golpe directo al dualismo gnóstico. Directo al corazón de ese dualismo que separaba al demiurgo creador del Dios redentor. Ireneo muestra la coherencia, la continuidad del plan de salvación a lo largo de toda la Biblia. ¿Y el último libro? ¿El quinto? El libro 5 es como la corona de la obra. Enfatiza la realidad y la necesidad de la verdadera humanidad de Cristo. Se opone frontalmente al docetismo. Esa idea de que Cristo no tuvo un cuerpo real, ¿no? Exacto. Esa tendencia agnóstica a negar que Cristo tuviera un cuerpo físico real o que sufriera y muriera de verdad. Ireneo insiste, la encarnación, la vida terrenal, la muerte y sobre todo la resurrección física de Jesús son absolutamente cruciales para nuestra salvación. La resurrección física. También toca temas del final de los tiempos y reafirma una comprensión claramente trinitaria de Dios. Usa esa imagen tan suya del Hijo y el Espíritu Santo como las 2 manos del Padre. Las 2 manos. Sí, actuando siempre juntos, en perfecta unidad, en la creación y la redención. Un contraste brutal con la multitud caótica de eones gnósticos. Una defensa muy articulada, desde luego. Mencionaste que había una segunda obra importante. Sí, es la demostración de la predicación apostólica. Mucho más breve, más concisa. Se consideró perdida durante siglos, ¿sabes? Hasta que a principios del siglo XX encontraron una traducción al armenio. ¿Anda? Y a diferencia de Contra las herejías, no es una polémica detallada contra otros. Es más bien una exposición positiva, sintética, de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Podríamos verla como una especie de manual de catequesis avanzada, para fortalecer a los creyentes. ¿Y qué ideas clave resalta en esta demostración? ¿Sigue la misma línea? Sí, vuelve a apoyarse en un concepto central que ya vimos, la regla de fe o canon de la verdad. La regla de fe. Era como un resumen de las creencias cristianas esenciales, sobre Dios Padre Creador Todopoderoso, sobre Jesucristo, Hijo de Dios encarnado, muerto y resucitado, y sobre el Espíritu Santo. Funcionaba como un criterio, una norma, para identificar la enseñanza apostólica auténtica y, por tanto, a la verdadera comunidad de fe. Una especie de credo primitivo. Algo así, un precursor de los credos posteriores.
Ireneo expone esta regla y la fundamenta mostrando cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo, y defiende, una vez más, la visión trinitaria de Dios. Esta apelación a la regla de fe, como, digamos, el destilado de la tradición apostólica, fue enormemente influyente. Entonces, vemos que al combatir el gnosticismo, Ireneo no solo defendió la fe que había recibido, sino que también la articuló de formas nuevas, profundas. Absolutamente. Su trabajo no fue solo reactivo, ¿sabes? Fue profundamente constructivo. Y en ese proceso desarrolló ideas teológicas de mucho calado. Quizás la más original, la más característica suya, es su doctrina de la recapitulación. Recapitulación. Anakefalaiosis en griego, ¿no? Suena importante. ¿En qué consiste exactamente? Lo es, y mucho. Basándose en un texto de la carta a los Efesios, Ireneo enseña que Cristo, como el nuevo Adán, ¿El nuevo Adán? resume, reúne o recapitula en sí mismo toda la historia humana y toda la creación. Al vivir una vida humana perfecta, en obediencia total al Padre, desde que nace hasta que muere en la cruz, Cristo no solo paga por la desobediencia del primer Adán, sino que en cierto modo rehace la humanidad desde dentro, sana y restaura la creación. O sea, la vuelve a unir con Dios. Exacto. Vuelve a unir a la humanidad con Dios a través del Espíritu Santo, cumpliendo así el propósito original de Dios. Es una visión muy potente. No es solo una cuestión legal, digamos, sino una transformación real, existencial, de la humanidad en Cristo. Justo eso. Y esto le da un valor inmenso a la humanidad real, física, completa de Cristo, algo que los gnósticos despreciaban totalmente. Claro. Y muy ligado a esto está su defensa firme de la unidad de Dios y la bondad esencial de la creación material. Frente al dualismo gnóstico, Ireneo insiste, hay un solo Dios, y este Dios es el creador de todo, lo espiritual y lo material. Todo es obra suya. Por lo tanto, el mundo material, nuestro cuerpo incluido, no es malo, no es una prisión, es fundamentalmente bueno porque es obra del Dios bueno, y articuló muy claramente la doctrina de la creación ex nihilo. De la nada. Ni la nada, sí, sin materia preexistente. Y como ya apuntamos, su visión de Dios es dinámicamente trinitaria. El Padre actúa en el mundo a través de sus dos manos, el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo, que no son emanaciones inferiores, son coeternos con el Padre y actúan siempre en perfecta unidad y coordinación. Esto dinamita por completo la visión gnóstica del creador inferior y el mundo malo. No deja piedra sobre piedra. Por completo. Y su comprensión del Espíritu Santo y la humanidad también es muy positiva, muy integrada. Para Ireneo, la imagen de Dios en el ser humano no está solo en la razón o en la alma. Está en la persona entera, cuerpo y alma unidos, como receptáculo vivo del Espíritu Santo. Cuerpo y alma juntos. De hecho, describe la obra de Cristo en la Encarnación como un proceso en el que el Espíritu se acostumbra a vivir en la humanidad y la humanidad se acostumbra a recibir al Espíritu, a ser vivificada por él. Una visión muy encarnada de la vida espiritual, ¿no? Muy encarnada, sí. Y esto tiene consecuencias. Fundamenta una comprensión realista de los sacramentos, como la Eucaristía, donde elementos materiales, como el pan y el vino, son vehículos de la gracia divina. Y también una escatología, una visión del fin de los tiempos, que no espera la aniquilación del mundo material, sino su transformación, su glorificación final. Aunque hay que decir que esta visión más terrenal de la esperanza cristiana fue, algo menos popular en siglos posteriores. A veces se vieron más influidos por filosofías griegas que tendían a valorar más lo puramente espiritual. Entiendo. ¿Y sobre cómo leer la Biblia? ¿Aportó algo ahí también? Porque los gnósticos la manipulaban mucho, decías. Sí, también fue un pionero en hermenéutica, en cómo interpretar las Escrituras. Enfatizó la unidad intrínseca del Antiguo y el Nuevo Testamento. Los veía como dos etapas de una única historia de salvación, guiada por el mismo Dios, que va revelando su plan poco a poco. Una revelación progresiva. Eso es. Y estableció principios de interpretación muy sensatos, que siguen siendo relevantes hoy. Por ejemplo, interpretar los pasajes oscuros a la luz de los que son más claros. Leer siempre la Biblia dentro del marco de la regla de fe y la tradición apostólica recibida en la Iglesia. Y reconocer con humildad que hay misterios en Dios y en su palabra que superan nuestra comprensión total. Principios muy razonables.
y usaba principalmente la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, que era lo común en su contexto de habla griega. Con todo esto que hemos puesto sobre la mesa, ¿cuál diríamos que es el legado final de Ireneo? Su impacto perdurable. Pues fue inmenso. Se le considera, como decíamos al principio, el primer gran teólogo sistemático de la Iglesia, o al menos el primero en abordar las cuestiones centrales de la fe de una manera tan coherente, tan conectada y con una visión realmente universal, ecuménica. ¿Y su obra contra los gnósticos? Absolutamente decisiva. Su Contra las herejías fue clave para marginar al gnosticismo y evitar que se convirtiera en la corriente dominante del cristianismo. De hecho, el gnosticismo prácticamente desapareció como fuerza histórica visible durante casi 1700 años. Hasta Nag Hammadi. Exacto, hasta el sorprendente descubrimiento de los textos de Nag Hammadi en Egipto en 1945. Y su influencia se notó en los pensadores cristianos que vinieron después, ¿no? Sin duda, autores tan importantes como Tertuliano, Hipólito, incluso los alejandrinos como Clemente y Orígenes, aunque desarrollaron sus propios sistemas, son deudores del trabajo de Ireneo, en la lucha contra el gnosticismo y en la articulación de doctrinas clave. Aunque a veces su enfoque quedó un poco eclipsado, quizás. Es cierto que, en algunos periodos, su enfoque, más centrado en la historia de la salvación, la escritura, la pastoral, pudo quedar algo eclipsado por escuelas como la de Alejandría, que integraron más abiertamente la filosofía griega. Sin embargo, en tiempos más recientes ha habido un redescubrimiento muy fuerte, una revalorización de la perspectiva de Ireneo. Que se valora ahora especialmente. Pues su visión integral del ser humano, su énfasis en la acción del Espíritu Santo, su valoración positiva de la creación material y de la historia, y su insistencia en la tradición y en la sucesión apostólica como garantes de la autenticidad de la fe. Y no olvidemos su defensa del canon de los 4 evangelios. Eso fue sencillamente fundamental para la forma que adoptó el cristianismo que conocemos. Pues, resumiendo mucho, Ireneo de Lyon, figura clave del siglo II, un pastor preocupado por su gente en Lyon y un teólogo de primera línea que plantó cara al desafío gnóstico. Y que articuló de manera poderosa doctrinas centrales. Exacto. Dios como Trinidad creadora y redentora, la bondad de la creación, la obra de Cristo como recapitulación que restaura la humanidad y la autoridad de las Escrituras leídas en la corriente viva de la tradición apostólica. Justo eso. Su obra no fue solo una demolición de errores, que también. Fue una afirmación vibrante, coherente del corazón del mensaje cristiano, tal como él lo había recibido de la generación anterior, esa que estaba conectada directamente con los apóstoles. Un testimonio crucial en un momento decisivo para la identidad cristiana. Y las deja pensando, ¿no? Ireneo luchó contra corrientes que, en el fondo, sentían un profundo desdén por lo material, por el cuerpo, por la historia concreta. Él, en cambio, insistió apasionadamente en la bondad de la creación de Dios y en el valor salvífico de la encarnación y la resurrección físicas de Jesús. Un punto clave en su teología. Quizás valga la pena preguntarnos si, incluso hoy, no corremos a veces el riesgo de caer en una especie de gnosticismo light, una espiritualidad que busca evadirse de lo corporal, de lo histórico, de lo concreto de este mundo. Una fe desencarnada. Valor que Dios mismo le da a nuestra vida encarnada, a nuestros cuerpos, y a este mundo que Él no solo creó, sino que amó hasta el punto de entrar en Él para redimirlo y transformarlo. Una buena reflexión para llevarnos. Sí, una reflexión para seguir madurando.